Deportes Antioquia, queremos cambiar tu historia, dándole al deporte un aire nuevo. Queremos acompañarte y de la mano llevarte, no importa la edad que tengas, unidos somos la fuerza que te da otro aire al respirar. Indeportes, somos campeones de corazón. Indeportes, grandes logros, recreación. Indeportes, por las medallas y el honor, por Antioquia y por el deporte una sola voz. Indeportes, Antioquia. Indeportes, unidos por el deporte. Hola, 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 hola. Bienvenidos una vez más a Paisa Deportes, este espacio del deporte antioqueño, colombiano y hoy mundial, porque este fin de semana ha concluido los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Otros Juegos Olímpicos que comenzaron una vez terminados los deportes convencionales, que no tuvieron la misma difusión y el mismo boom que se tuvo con los deportes convencionales, pero que sí se tuvieron mejores resultados para Colombia. Y de eso vamos a hablar en este espacio. Le doy primero la bienvenida a Caroline Ábalos, amiga, panelista. Caro, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, Checho, muy buenas noches a todos nuestros televidentes, a Santiago. Estoy muy contenta de estar hoy en este especial que, como lo decías, tal vez para algunos aparentemente no tiene el mismo boom o la misma bulla pero el impacto personal creo que es bastante alto y creo que nos pone a pensar a muchos. Y no solo a pensar, sino a movernos porque es que esta gente es de otro planeta. Los deportes de alto rendimiento son de otro planeta, pero estos sí que son, yo creo que de un nivel mucho más allá. Están hechos de otra cosa. Santi, bienvenido, buenas noches. Totalmente. Checho y Caro, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Yo vengo este lunes con una posición, no sé si distinta o diferente, porque como saben, yo de los Juegos Olímpicos y todo lo que es el ciclo olímpico en deportes convencionales, lo he estudiado hace muchos años y tuve la oportunidad de trabajarlo durante mucho tiempo, pero los Paralímpicos no. Y de los Paralímpicos tengo muchísimas preguntas, muchísimas. Tengo más preguntas que certezas, tengo muchas dudas. Quisiera encontrar las respuestas a muchas cosas de lo que hemos vivido en las últimas 2 semanas con los Paralímpicos y en las últimas 6, 8 semanas cuando vivimos Tokio 2020 en los Juegos Olímpicos. Vamos a ver si entre los tres y podemos sacar más respuestas de esas cosas que a mí en ocasiones me parecen unas inexplicables. Otras las estoy descubriendo y otras seguramente no van a tener respuesta. Vamos a ver cómo nos va. Checho, imagínate que Santiago me decía esta semana que ni con 3 programas de Paisa Deportes podría salir precisamente de esas dudas de las que nos está comentando en la noche de hoy. No, pero mire, vea a Caro y Santi. Por aquí, a ver, yo me quedé también, porque es que hubo, no sé si fue como una campaña o con esto de las redes, pues no sé si sea campaña o una opinión muy generalizada, que es una realidad porque no la podemos desconocer. Primero del cubrimiento que se tuvo en los espacios deportivos del país de estos Juegos Paralímpicos.
pero hay que saber que es que son inicios diferentes. Eso tiene una historia, y hay que ver que a pesar de que son alrededor del deporte, caminan a otro ritmo. Hay historias más bonitas, diría yo, alrededor del deporte paralímpico, porque es un deporte más emotivo, que lleva una carga de superación muy, muy alta. Muchos llegan por accidente, unos tienen el tema, su situación la tienen desde nacimiento, otros después de un accidente, y eso hace que sea un poco, no sé si más dramático la manera de vivir el deporte, pero no podemos, hay veces como satanizar el cubrimiento. Yo creo que muchos estuvimos pendientes. Yo a Caro te vi pendiente, vi Yo algunos. creo que el término no es cubrimiento, el término es la transmisión en directo. Exacto, Si es nos, que, si nos vamos al literal cubrimiento, yo vi muchos noticieros que abrían su edición del mediodía y de la mañana con las medallas paralímpicas, y a los periódicos de tanto de las regiones como de la capital, teniendo portadas con deportistas paralímpicos, con medallas paralímpicas. Vi personas en redes sociales haciendo, no digamos un cubrimiento, pero sí por lo menos llevando la información y divulgando la información de la misma manera que se hacía en los Olímpicos. Lo que pasa es que como no hubo transmisión por televisión, queda el diario de que no hubo cubrimiento. Y así yo es. creo que sí hubo cubrimiento, obviamente, no es la misma medida de los Olímpicos. Es más, Checho, y si nos vamos un poco más, el cubrimiento de Tokio 2020 no estuvo ni 5 de ser igual. Estamos hablando de los Olímpicos. No estuvo ni siquiera en un 50% de lo que fue el cubrimiento de Río 2020. Oiga, espere. Santi, Santi, dame un segundito aquí que le voy a pedir el favor a Carlos Areiza, si se une, porque es que Carlos hace parte y lo conoce muy bien, y yo creo que de todo nos puede dar más luces, porque pensé que estaba ocupado, pero Carlos, ya le va a enviar el link para que se una también a este programa, porque este programa es suyo también, listo. Y perdona que te haya interrumpido, Santi. No, tranquilo. Es que yo creo que comparar Río 2016, el cubrimiento, con Tokio 2020, el cubrimiento de los Olímpicos convencionales, fue mucho más el cubrimiento de Río. Ahora, si comparamos los Paralímpicos, también hay una caída por los horarios, porque no hubo transmisión de televisión. Yo creo que es una diferencia muy grande entre transmisión de televisión, que recordemos que la transmisión de televisión se hace con fines netamente comerciales. No sé, mire, una incidencia, porque conozco a la gente del Comité Paralímpico. Cuando llegaron a hacer las grabaciones de los atletas colombianos, del mismo comité, cuando llegó a hacer las grabaciones in situ, en los escenarios, le dijeron: ustedes no tienen derechos de televisión, no los compró el país. Tienen que negociar unos derechos para poder grabar para sus programas, para sus redes sociales, para lo que aparecía en Instagram, lo que aparecía en sus live en Facebook. Eso, los Juegos Olímpicos es o un negocio o una transmisión de interés público, que Sí. solamente lo pueden determinar los canales públicos. Si no se determinó de interés público, es un negocio. Para cualquier cadena, llámese como se llame, es un negocio. Y si no lo vieron, que no era un negocio, transmitir unos Paralímpicos en el horario de 7 de la noche a 6 de la mañana, fue una decisión netamente comercial. Santi, yo tengo una opinión con respecto a eso, y es que yo no sé si sea una queja. Yo de pronto aquí me meto, no sé si me vaya a meter como en problemas o qué, porque voy a volver al tema de los juegos, los convencionales, ¿cierto? Eh, yo sé que el Comité Olímpico Colombiano, y eso es una aclaración que también que tenemos que hacer, que hay un Comité Paralímpico Colombiano con una diferente organigrama, son dos entes totalmente, totalmente diferentes, pero la situación de salubridad, el tema de la pandemia y eso, yo sé que limitó el acceso a las personas del común, a los escenarios y eso,
pero para mí era más fácil, eso facilitaba el cubrimiento periodístico para mí, en cabeza de esos comités. Yo vi que al principio hubo como una organización que iban a montar unos videos todos los días, que ellos iban a hacer el enlace de todos los periodistas con cada uno de sus países, en el caso del Comité Olímpico Colombiano, pero para mí solo eso funcionó 1 o 2 días. Yo, o no sé si yo era que no tenía el acceso que era, pero yo estaba inscrito en un Drive y yo todos los días lo consultaba. Yo sí escuché muchos audios, pero uno tener, por ejemplo, en el caso del Comité Olímpico, tener unos medallistas, tener unos diplomas, estar ahí y tener a tantos periodistas pendientes de eso y mandar a un audio cuando hay tanto televisión, cuando habían programas de eso, yo sentí que a ese trabajo le faltó. No sé si está Bueno, equivocado, no sé si los está... voy a interrumpir. Checho, por ahí hay una visita especial para que por favor le permitas entrar, Entonces ingresar a la red. que vuelva y me mande el enlace porque yo le dije que no, no sé qué pasó. Vamos a ver. Santi, no sé qué tanto pueda yo estar equivocado, porque puedo estar haciendo un juicio equivocado. Pero, Lo que pasa es que hay términos y nosotros nos debemos salir, nosotros hacemos parte del mundo del periodismo. sí, Lo que debe llegarle, y nos debemos salir nosotros de ese mundo y pensar qué le llega a la gente del común. sí, ¿Qué pasaba con los juegos convencionales? Había transmisión, y había una transmisión de Claro por internet, y había una transmisión de Caracol por televisión. La información llegaba mucho a las personas. Cosa distinta de los Juegos Paralímpicos, que si no era el Comité Paralímpico o los medios de comunicación especializados, no les llegaba la información a las personas. Si yo quería ver cómo le había ido a Anthony Zambrano, por decir una persona, pues yo solamente tenía que prender el televisor o unirme a una transmisión en internet. Si yo quería saber cómo le iba a José Gregorio Lemus, tenía que estar muy informado, muy pegado. Por eso creo que hay un ideario muy pegado de quienes estaban allá en Tokio del Comité Directamente Paralímpico, porque enviados especiales no había solamente el Comité Paralímpico, o de la gente que lo transmitía desde Colombia. Por eso está esa concepción de que el cubrimiento no fue el mismo que los convencionales. Creo que cubrimiento hubo, que no fue transmisión. Y para la gente normal, del común de a pie, no hubo un tan fácil acceso a la información como si lo era en los Juegos Olímpicos convencionales. Pero Santiago, también es como el interés que, 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 que de pronto la gente tenga generado para buscar o para acceder a esa información, porque pues nosotros pudimos pasar 2, 3 de la mañana, 5 de la mañana para ver un evento que nos llamara la atención o al que necesitáramos cubrir o simplemente lo queríamos ver. Las personas a la hora que se levantan o están desayunando en Tokio ya estaban finalizando las competencias o ya habían finalizado del todo, ¿cierto? Tanto en olímpicos como en paralímpicos. Entonces, también, como dice Checho, más que satanizar el tema de la transmisión o la información, es que tanto interés tenían de pronto las personas de ver esto, pues como tú dices, claro, tenía la transmisión, pero no creo que una persona del común, como tú lo mencionas, se levante a las 3 de la mañana a ver un lanzamiento. Es muy fácil salir a crucificar a los medios y a los periodistas diciendo es que cómo no lo hicieron, pero nadie se puede sentar, nadie más que esos mismos medios se puede sentar a decir, mire, esta es la inversión que debo hacer, esto es lo que puedo traer que me puede retribuir de inversión, estos son los niveles de audiencia que puedo tener. Es más complicado, es más complicado. El horario es más complicado, yo estoy seguro que en los Juegos, que después de lo que vivimos con los Paralímpicos en Tokio, que a París se le va a parar muchas más bolas. ¿Por qué? Porque es un horario más normal. Es un horario más normal, es que el horario en Tokio, a mí me tocó cuando yo estaba de periodista en un periódico colombiano acá, me tocaron me tocó los Juegos de Beijing 2008 en el cubrimiento para el colombiano. Se podía ir a Atenas, se fue a Atenas, se tuvo para Londres,
pero para Pekín no. ¿Por qué? Porque para un periódico lo que pasaba a las 5 o 6 de la mañana de hoy lunes viene a aparecer en la edición del martes. No sirve. Lo que pasaba a las 11 de la noche de hoy lunes, viene a aparecer en la edición del miércoles, ni siquiera del martes, del miércoles. Entonces es un mundo muy distinto. Obviamente existe el internet, obviamente existe las redes sociales, obviamente todo ha cambiado, pero satanizar y demonizar que no hubo cubrimiento porque no hubo transmisión, creo que es algo injusto con la gente que estuvo allá, del comité, haciendo un buen trabajo por lo menos que a mí me parece que mantuvo informada a la gente, y con la poca gente que determinó que en estos 15 días de juegos iban a llevar adelante la información de los Paralímpicos. No en la misma medida, no en la misma medida. Santi, y dependiendo un poco el tema, a ver, la televisión es muy costosa, ya lo advertimos, es muy costosa de hacer, y más una producción de ese tipo. Los derechos. Y los derechos. A mí me pasó, y que son comprados, en este caso, claro, es por, y hay que aplaudir la producción que hizo en los Juegos Olímpicos, porque fue una muy buena producción, pero eso queda, hay una inversión que hace el grupo Claro, para eso, que es muy grande. Y cuando yo me refiero al tema de costos, lo enlazo mucho también al tema de tiempos, de competencia. Y en los Juegos Paralímpicos no es lo mismo los 200 metros de natación, que se pueden demorar, ¿qué? 3 minutos, no sé cuánto, a 200 para los Paralímpicos, que se puede. Según las clases. Según Exacto, las y clases, las categorías, todo eso. los deportes es más complicado, no es tan fácil, porque tenemos la concepción, y creo que el primer error que estamos asumiendo todos es comparación de los Paralímpicos a los Olímpicos. Son dos mundos totalmente distintos. Sí. Dos mundos totalmente distintos. Dos transmisiones que tienen que ser totalmente distintas, porque vas a ver que se corren los 400 metros del atletismo 16 veces, 12 veces, porque son clases distintas, porque es una para unos atletas con un tipo de discapacidad, después otros atletas con otro tipo de discapacidad. Entonces vas a encontrar que son los 400 metros y se van a correr en seguidilla durante 4 o 5 días, 16 veces, donde vas a ver que no hay eliminatorios porque hay que decirlo, porque hay que decirlo. Muchas de las competencias tenían 8, 9, 10 participantes. Y para mantener una transmisión, no es lo mismo mantener una transmisión del ciclismo olímpico, donde estuvo Rigoberto Urán, donde tenía 120 participantes, donde una competencia como la de Juan José Betancourt, donde solamente eran 9 participantes. Y donde tendría... Y 26 kilómetros. Exacto. O sea, está bien, a Colombia le faltó esa transmisión y debería existir. En Colombia deberían estar los derechos y debería ser transmitido todos los Juegos, no solamente los Paralímpicos. A mí me duele mucho cuando no podemos ver unos bolivarianos, cuando no podemos ver unos centroamericanos, cuando no podemos ver unos suramericanos en Colombia, sabiendo que el gobierno colombiano puede declarar esos juegos de interés nacional, bajar de los costos y llevarlos al sistema de televisión pública colombiano, que existe en Chochalú, más con la TDT. Es muy triste no tener los Paralímpicos. Ahora, no se puede, volvemos a lo mismo, no se puede comparar con los Olímpicos convencionales. Si empezamos a quitarle la comparación, creo que le estamos ayudando mucho más a los Paralímpicos que cuando los comparamos, que en ocasiones van a ganar como en las medallas, o en ocasiones van a perder como en este tipo de nacionalidad. Santiago, Checho, hay algo que yo quiero como resaltar, es que el hecho de que sintamos que es menos apoyado el deporte paralímpico en el tema de las transmisiones y las comunicaciones, yo creo que lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza, es que como son paralímpicos, es que como son personas con limitación de la movilidad, es que como son personas amputadas, que son personas con condiciones físicas especiales, entonces deberían tener esto, deberían tener lo otro. O sea, lo primero, y lo digo como fisioterapeuta, es darles el lugar de deportistas, ¿sí? No mirarlos como, es que qué pesar, no los transmitieron. Es que, ¿cómo así? Que mire, que ellos ganaron más. Ellos ganaron muchas más medallas, pero
el movimiento paralímpico no lleva ni 100 años, ¿sí? Y estamos hablando que el movimiento olímpico, si hablamos, nos vamos a la antigüedad, está desde los años 700 antes de Cristo, ¿cierto? Estamos hablando de que el movimiento olímpico lleva siglos y que ahorita el movimiento paralímpico apenas va para su primer siglo, ¿cierto? Entonces creo que todo va teniendo como un proceso y en ese proceso estamos. Paisa Deportes tiene, digamos, una primera bandera con el tema de la inclusión y es en nuestro programa de Paisa Deportes Live TV tener un intérprete de lengua de señas, ¿cierto? Digamos que estamos aportando. Ese es nuestro granito de arena. Que si bien no todos tenemos la destreza para esa interpretación, de pronto al menos ya tenemos nuestra seña, al menos sabemos decir nuestro nombre, al menos ya sabemos cómo se seña, cómo es la seña de abrazo, porque nos ha costado como aprender como eso, pero tal vez no nos hemos puesto a decir, bueno, Checho, vamos a aprender lengua de señas, tenemos un mes, ¿cierto? Entonces creo que va desde ahí. Los Juegos Olímpicos modernos fueron instaurados por un Lord no sé qué, por allá en Londres y todo lo demás, ¿cierto? Los Juegos Paralímpicos fueron instaurados por un neurólogo y un fisioterapeuta, simplemente porque había un montón de personas con una situación de limitación de la movilidad a consecuencia de la guerra. Entonces, los inicios son distintos. Entonces, yo creo que es como concientizarnos de eso también y no de pronto ponernos en, como poner a los atletas de paralímpicos como, ay, qué pesar, sino darles eh, que esta voz que ustedes tienen en los medios y esta voz que tenemos en este momento sea para exaltar sus bondades deportivas y físicas, ¿cierto? Y mentales, porque pues ganarse una medalla pudiendo estar simplemente, como siempre lo digo, o sea, los deportistas son la bandera y son la motivación para las familias porque muchas personas en mejores circunstancias físicas que ellos, incluso aún en nuestro país, viven en la última habitación de la casa y son como motivo de vergüenza para su familia. Y estos deportistas son un faro para esas personas que están en situación de discapacidad y que aún están escondidas. Claro, y también hay un trabajo de y decirles y tratarlos desde el pesar, como tú decías, desde una consideración especial, ni tan arriba ni tan abajo. Tampoco es el sobreexaltar y decir que todos lo logran porque son superhéroes. No son superhéroes, son deportistas. Deportistas con una discapacidad. Y logran eso no porque son superhéroes o por una capa, logran eso porque se entrenan, logran eso porque tienen una rutina, logran eso porque están apoyados con tanto o menos que los deportistas convencionales, pero se levantan y entrenan, porque tienen guías, porque tienen entrenadores. No es solamente que se pusieron una capa, como mucha gente, una grandilocuencia muy también de la prensa, de decir que cualquiera de los atletas, que Carlos David Serrano, que Nelson Crispín, son superhéroes. No, son deportistas. ¿Qué se entrenan? ¿Qué tienen unos métodos? ¿Qué tienen una preparación? Que no es que se ponen una capa y salen a hacer y a lograr medallas. También si los bajamos de esa idea de que todos lo logran por ser grandes personas, no, son grandes personas, pero no son superhéroes, son deportistas. Y también va a llegar el momento, y debería llegar el momento, porque sabemos, el Comité Paralímpico iba con unas ideas de medallas, que lograron muchas medallas, pero menos de las que creían. También hay que decir que así como se le exige al Comité Olímpico Colombiano, que en un momento dijo que iban por 10, que posiblemente hasta 16, el Comité Paralímpico iba por 8 medallas de oro, logró 3. No se les va a castigar, no se les va a empalar por decir eso. Pero si empezamos a trabajarlos como lo que son atletas de alto rendimiento, pues vamos a empezar a hacer evaluaciones mucho más aterrizadas y su deporte y su movimiento va a ser tratado como lo que es un deporte de alto rendimiento, no como tú dices, porque qué pesar, hablemos de ellos, porque qué pesar, o tampoco es que vinieron los superhéroes y todo lo que hagan está bien. No, son deportistas, como deportistas deben ser tratados. Claro, vamos a ver si por aquí ya se va uniendo el invitado que tenemos. No, ese invitado está como intermitente, entra y sale, entra y Entra sale. y sale.
con pisticas ahí Algo les porque, falta. no, y qué bueno, Caro, y hay que decirlo que advertías pues que desde Paisa Deporte se ha hecho como una apuesta también de inclusión con este tema, y que precisamente en uno de esos invitados que pasó por acá fue protagonista en los Juegos Paralímpicos. Aquí le hemos apostado no solo a ellos, hemos tratado el tema de la diversidad, también ha hecho parte de esto, y pues yo creo que es bueno también en esa dinámica del periodismo y eso, tenerlos desde el antes, así como mostramos a Lorena Arenas, que hace un año y medio nos dijo que si hacíamos cosas diferentes y que ella sabía que cuando se enfocaba en algo iba a hacer historia y la hizo. Pues aquí también tenemos una invitada a que le vamos a dar paso. Claro, que sea usted la que le dé Claro que la... sí, pero no la veo, no la veo, no sé dónde está, no le veo la cara. Vamos a ver si hay, o está tímida, o es parte de la sorpresa. No sé, no sé. Ustedes la están viendo, me parece que no tiene el video. Me escribe por acá que no sabe qué está pasando. Por ahí la veo, tiene la imagen como congelada. Me escribe, no sé qué está pasando. Mm, vamos a ver un momentico a ver qué pasa. Vamos a ver si sale y entra, y vuelve y entra y se conecta. Entonces, Listo. entonces Mientras todavía no digamos quién está, no digamos quién es. Ya apareció con medalla y todo. ya vimos que es Ya tenemos medallista, una ya, pista. ya vimos que es medallista. Ya tenemos una pista. Por favor, confírmenos si nos están escuchando, si nos ven. A ver, a la medallista, por ahí ya, por ahí hay movimiento. Por favor, nos confirman si nos escuchan. Vamos a ver qué dicen. Mandó un video de lo que le está pasando desde el celular. Creo que algo ocurre, está paralizada la imagen, creo que no nos escucha, creo que no nos, hay algo ahí. Medallista, por favor, por acá te estamos viendo, por favor confírmanos que nos estás escuchando. Tenemos por acá a Yesenia Restrepo, a su esposo Joe, dos de atletas, dos paraatletas muy especiales. Los tuvimos acá antes de los Juegos Paralímpicos, pero bueno, como no es raro en estas situaciones de la virtualidad, algo está pasando con sus datos, con su internet. Bueno, Checho, desafortunadamente creo que al menos vimos la medalla. Sí. Santiago, ¿la vio? No, yo no la alcancé a ver. No la alcancé. No, pero Solamente la veía conectada y nada más. no puede ser. Pero bueno, esperemos entonces que si no es en esta oportunidad, tengamos de nuevo a Yesenia Restrepo y a su esposo Joe acá con nosotros y nos cuente cómo fue esa experiencia, su experiencia personal en los Juegos Paralímpicos. Ya, Santiago, no sé si la viste en nuestro programa y nos contaba un poco como de sus inicios. Ella es de esos atletas, para atletas, que ingresó al deporte con una discapacidad adquirida, ¿cierto? Como explicaba Checho ahorita, hay unos atletas que son con una patología, una enfermedad o una secuela congénita y otros que son adquiridos, como el tema de algunos amputados, como el tema de algunos parapléjicos, como el tema de Yesenia Restrepo, nuestra medallista paralímpica, que tiene una discapacidad visual. Entonces, tenemos, digamos, las historias de vida de cada uno de ellos, pues varía
con el tema del acompañamiento familiar, social, psicológico, todo ese tema de desarrollo mental, de psicología del deporte, ¿cierto? Todo ese tema, más que el tema de inclusión como tal, ¿cierto? Es como todo ese aspecto es que no veo, ¿cierto? Como lo decía ella, su esposo tiene una paraplegia, es decir, está en silla de ruedas, es decir, no puede mover sus piernas y ella no puede ver. Entonces él simplemente dice, ella es mis piernas y yo soy sus ojos, ¿cierto? Entonces también hay un tema más que bonito, es como ese ejemplo, ese empuje y esa sincronía de dos personas que se encuentran en situación de discapacidad, que ambos tienen limitaciones, pero Yesenia es la que cocina, por ejemplo, Santiago. Pero hay de que le muevan las cosas del puesto, ahí sí se embala y nos lo contaba aquí en el programa, ¿cierto? Ella puede mover a Joe, ayudarle de cierta manera, y en el programa también Joe nos dio la primicia, yo ya no voy a competir más, yo no puedo competir más porque ya tengo un problema crónico en los hombros y ya no tengo piernas, no me puedo quedar sin brazos, porque es que ella necesita que yo la lleve al evento, que yo la transporte, todo lo demás, ¿cierto? Entonces tienen también unos temas de adaptación. Y eso es lo que yo creo que a los convencionales, a los más llamados convencionales, nosotros, personas del común, como tú dices, nos hace falta, ¿cierto? Es podernos adaptar. Listo, ¿qué ciego? Listo, me adapto. ¿Qué puedo hacer? No escucho, listo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sigue? Listo. Un término que es la reincorporación a la vida cotidiana. La incorporación, que eso es lo que se pretende en un comienzo para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sobre todo la adquirida. El deporte es uno de los primeros caminos para esa incorporación a la vida cotidiana. Es más, me dabas un par de siglas cuando hablábamos de este tema, que son esa como reincorporación antes de pensar en deporte de alto rendimiento, es una incorporación a la vida cotidiana. Sí, claro, claro, y adaptación. Vamos a ver si logramos. Dentro de las cosas que me quedo yo con, y me pareció grato también, en el caso de Joe, por ejemplo, que nos mencionó que no se va a desligar del deporte y que tiene varios proyectos ya o pensados, pues en especial un emprendimiento. Yo espero, porque apenas Yesenia logró su medalla de oro, por ahí la reclamó ya el municipio donde viven, y es donde aparece muchas veces en el municipio de Itagüí. Yo espero que también ese apoyo y esa felicitación pues llegue acompañada de una persona que conoce, en el respaldo a una persona que conoce muy bien la dinámica del paradeporte, que lo ha vivido, que lo conoce, que sabe también el tema administrativo y que vale la pena también, que esa es la oportunidad, que esa medalla se traslade a ese proyecto que tienen como para atletas. Así es, Checho. Esperemos pues que sea así, sobre todo que Ve, Carlos Areiza no quiso tampoco entrar o qué, yo lo estoy esperando. no sé qué pasó. Yesenia definitivamente tiene problemas con su internet. Acá escribe que no sabe qué pasa, que lo ha intentado, lo demás. Le dije, tranquila, hacemos un programa exclusivo, completico, solo para ti. Entonces esperemos que podamos programar. Santi, te invitamos. Yo tengo tantas preguntas, no sé si Yesenia era la persona que me iba a responder o yo, pero yo tengo tantas preguntas y se las decía, por ejemplo, a Caro, que es una persona que está muy de la fisioterapeuta, desde la fisioterapia, que tiene contacto con estos deportistas, que tiene contacto con estos trabajos que hacen los deportistas. De hecho, yo tenía una pregunta, y una pregunta muy puntual, y es, ¿por qué tenemos medallistas de oro en la natación paralímpica, en la paranatación, y no tenemos deportistas, no tenemos nadadores
convencionales, ni siquiera que logren marcas para los Juegos Olímpicos. Estoy hablando de natación de calle, porque tuvimos dos nadadores de carreras, a la Trucha y a Isabel Arcila, pero que llegaron por sus marcas B, la Universidad de Colombia y esa posición que tiene en la Federación Internacional, y por eso lograron esas invitaciones, pero no lograron las marcas. Yo me quedo con la duda y no sé si algún día lo pueda responder, pero no me puedo ir y no puedo dejar de estar acá sin hacer la pregunta, ¿por qué tenemos medallistas de oro en la paranatación y en la natación convencional no tenemos ni siquiera marcas A para llegar a los Juegos Olímpicos? No sé. Y he preguntado mucho, y no es que quiera tirarle duro a los convencionales, no es que quiera tirarle duro a los paralímpicos, quiero entenderlo. Estoy en esta vida para hacerte preguntas y para que gracias a la Santi, pero es que tocaste un deporte en los que hay que replantear muchas cosas. Checho, Porque nos fue mal. casi es de extremos. Nos fue mal. Casi es de extremos. Es lo muy bueno que hicimos en la paranatación y lo muy flojo que nos fue la natación convencional. Casi de extremos. Pero ¿qué hacemos? Colombia y Tokio 2020 nos mostraron esos dos extremos. Hay un montón Pero mira, no te vayas, no nos vamos lejos, Santi. Mira, por ejemplo, el ciclismo. Sí. Está muy equiparado. Parejo, está parejo. Está parejo, está mucho más parejo. Sí, señor. El atletismo También. Lo que pasa es que el convencional, presenta un nivel de dificultad mucho más grande en este momento para acceder siquiera a los olímpicos. Las marcas mínimas muy tesas, pero tuvieron muy buena representación. Lo que yo digo, y es como para que empecemos a separar, es en el número de medallas conseguidas, hay que partir de que uno, los Juegos Olímpicos entregan menos medallas para más atletas. Los Paralímpicos entregan un número mayor de medallas de oro para un número menor de deportistas. Creo que si no estoy mal, estaba sobre los 4.500 deportistas y las medallas que se entregaron eran 550 de oro. En los Olímpicos convencionales, 339 para 11.000 atletas. Entonces hay un nivel de dificultad mayor, de dificultad no, porque de dificultad es llegar a olímpicos o paralímpicos, per se es difícil. La palabra no es dificultad, es la accesibilidad a una medalla es más compleja o más alta en los Juegos convencionales que en los paralímpicos. Y eso no decimos que sea fácil. Es simplemente... No, pero Santi, le voy a decir algo, y fue uno de los sinsabores que me dejó a mí estos Juegos Paralímpicos, porque yo no sé, yo creo que el gran pecado o uno de los pecados que tenemos, y a mí me gusta, no me da pena decirlo pues tampoco ni miedo, y es que adolecemos de dirigencia deportiva. Sí. En una guerra, no sé si es de egos, no sé de qué será, ya ellos sabrán qué será, pero aquí tuvimos un deportista que se llama Fernando San Clemente, estuvo invitado a Paisa Deportes. Fernando San Clemente, no sé si lo distingue, yo creo que es el deportista paralímpico más visible que tenemos a nivel mundial y el que de pronto ha hecho más la tarea de buscar patrocinadores, de costearse él mismo sus viajes internacionales. Lo vemos en redes, lo vemos dedicado y lo dejaron por fuera por una decisión del Comité Paralímpico Colombiano, cuando había hecho marcas, cuando yo creo que me atrevería a decir que no le tenían que dar ni siquiera la plata, que uno de esos mismos patrocinadores hubieran costeado sus viajes a Tokio. Creo que sí, pues porque son dos patrocinadores grandes, el BBVA y Cementos Argos, que lo han llevado alrededor del mundo. No sé qué pasa, pero mira, uno tener que trasladar situaciones, no sé, es que yo no sé cómo definir eso, Santi, o ayúdenme ustedes para que se dé una situación de esa ante un esfuerzo que es muy grande y que por una decisión o por un capricho
de un dirigente, no podamos llegar a competir con más participantes y que sabemos que lo pueden hacer bien, porque son deportistas. Él lo vive como deportista y aquí nos lo dijo. Y hace parte de esa visión errónea que tenemos. Somos, y usted lo recalcó, somos deportistas, vivimos como deportistas. Así nos movemos. Y llega alguien por un capricho y no va. No sé si sea, yo no sé porque no entramos en detalles, no sé si es que pareciera que les diera rabia que él pudiera tener el patrocinio que muchos no tienen o que la misma comité no tiene, cuando es una gestión personal. Él se empoderó del tema y él es el que lo maneja. Checho, mencionas una palabra que para mí ha sido clave y de aprendizaje en estos últimos meses, y es la gestión y las voluntades, ¿cierto? Hay como una mezcla del tema social, del tema personal, del tema político, que tiene que ver como con todo el desarrollo del deporte pues, en el país. Y para no sé si tal vez estas palabras a Santiago le quiten un poco la angustia, pero lo que tú estás tratando de hacer es comparar dos movimientos que son completamente distintos. Entonces lo primero que hay que hacer es no comparar. O sea, no podemos comparar, fueron 70 clasificados olímpicos y fueron 64 clasificados a paralímpicos, están casi igual, bueno, fueron 4 medallas allí, entonces aquí también, bueno, ¿cierto? Como que no los comparemos, simplemente son movimientos distintos, es como muchos deportistas y cercanos, muy cercanos, me pasa pero es que ¿por qué en Juegos Olímpicos la clasificación es de tal manera? Pero es que ¿por qué en bicicross se corrieron 3 semifinales y en las Copas del Mundo, si en el Mundial, si en el torneo continental, si en el Panamericano se corre la semifinal y es muerte súbita, ya pasan 4 y ya, pero en Olímpicos ¿por qué 3 semifinales? Pero es que ¿por qué? Y nos queremos rasgar las vestiduras con el tema del reglamento, con el tema de las directrices, es un movimiento completamente distinto al tema federativo, al tema de campeonatos de particulares, como la Liga de Diamante, por ejemplo. Entonces, lo primero que hay que hacer es no compararlo. Este es un movimiento olímpico y este es otro movimiento paralímpico, no más. Porque si nos ponemos a comparar, la angustia crece, Santiago, y de pronto te da una gastritis. Y nunca van a hacer como un mismo movimiento, a no ser de que, así como ahorita, esta semana lo leía, llevamos 2 ciclos olímpicos donde el Comité Paralímpico Internacional y Comité Olímpico Internacional hacen unas especies de convenios y alianzas, sobre todo para desarrollar los paralímpicos en la misma sede de los olímpicos, ¿cierto? Es reciente convenio, está firmado hasta el 2032. Entonces, ese convenio de alguna manera beneficia a los paralímpicos que van después, o benefician al Comité Olímpico Internacional porque tal vez el tema del presupuesto esté repartido, ¿cierto? Entonces, hay un tema de alianzas, pero no, entre ellos no es una competencia, entre ellos no hay como una rivalidad de quién da más medallas, quién tiene más patrocinadores, quién tiene tantos deportistas, bueno, como ese tipo de cosas que creo que hay que considerarlo. O sea, hay medalla para el atleta y para el guía, hay medalla para el atleta y para el que lo interpreta, lo transporta, lo lleva, ¿cierto? Entonces hay que tener como esas consideraciones en cuenta. Estamos totalmente de acuerdo, Caro. Es que estamos en la misma. Es que empezamos diciendo que no hay que compararlos precisamente porque no hay que compararlos, porque son dos cosas distintas. Y yo creo que también es como, puede sonar a tirarle un salvavidas al ciclo olímpico convencional colombiano, que le están dando muy duro, que porque no tuvo las medallas, todas las medallas que tuvo el Comité Paralímpico, que porque no tiene nadadores, que por qué no tiene tantas medallas de oro en la atletismo, o tantas medallas en el atletismo. Es casi decir, no compares, podría sonar como dar un salvavidas al deporte convencional. ¿Por qué? Porque son dos cosas distintas. Ahora, yo quiero hablar y quiero entender desde el deportista. Quiero entender por qué desde el deporte
cómo logramos un alto rendimiento en la paranatación. Y saquemos de la ecuación entonces, para parar de una vez por todas la comparación, saquemos de la ecuación al deportista convencional, a la trucha, a Gómez, a la Sila. Quiero entender cómo llegamos a tener en un país que no es directamente potencia en ningún tipo de natación, cómo llegamos a tener tantos medallistas paralímpicos de natación. Lo planteabas esta semana y creo que puedes tener o que podemos tener un primer acercamiento a ello, ¿cierto? Y es el tema de la incorporación de una persona en situación de discapacidad o con limitación de la movilidad en un deporte. Y yo te afirmaba eso, ¿cierto? Parte de los procesos de terapia física y rehabilitación en general, o sea, independiente de la deficiencia o discapacidad, es el agua, ¿cierto? El medio acuático siempre va a favorecer movimientos, el medio acuático siempre va a disminuir zonas de presión, va a disminuir impacto, va a favorecer, pues tiene que ser que haya unas condiciones o unas consideraciones especiales de ese sujeto que no pueda ingresar al agua, pero generalmente se puede, ¿cierto? Y es en ese medio acuático donde una persona sin movilidad en las piernas, por ejemplo, puede estar en posición bípeda, ¿cierto? Porque el agua lo sostiene en bípedo. Es en ese medio acuático donde una persona sin una extremidad, por ejemplo, igual con adaptaciones o no, puede hacer desplazamientos dentro del agua, ¿cierto? Donde mejora su condición cardiopulmonar, donde es un medio asequible, distinto a una bicicleta, ni tal la bicicleta, ni tal triciclo, distinto al atletismo para un invidente, mínimamente el guía, ¿cierto? Entonces son de pronto más complejos de acceder, ¿sí? Más complejos de acceder. Y si ustedes revisan las historias, no de vida, sino las historias clínicas, por ejemplo, de los atletas de baloncesto en silla de ruedas, muchos de ellos en realidad en su cotidianidad no van en silla de ruedas, pero no existe baloncesto para amputados. Entonces simplemente un amputado se sienta en una silla de ruedas, se amarra la otra pierna y compite de esa manera. Claro, perdón. Y yo diría que si miramos de manera individual, en el caso de la natación por el que indaga Santiago, yo creo que muchos no nacieron con esa condición, sino que hace parte más de procesos de recuperación o de actividades nuevas que haber empezado desde su condición de nacimiento a practicar el deporte en sí, como la natación, sino que vienen no es con condición congénita. Ahí sí no tengo la respuesta. Lo que sí me han dicho, y he preguntado porque llevo preguntando esto varios días, es que nuestro deporte paralímpico, pese a tener el 10% del presupuesto que tiene, por ejemplo, el Comité Olímpico Colombiano, tiene una gran base de atletas y de deportistas paralímpicos. Yo estuve revisando los Juegos Paranacionales de 2019, fueron más de 2.500 atletas que vimos en esos Juegos. Eso es una gran base. Eso es una muy buena base para tener deportistas, para generar un ciclo de alto rendimiento en el deporte paralímpico. Si uno, lo que pasa es que no he podido encontrar realmente, sigo con las preguntas porque no he podido encontrar. Si yo me pongo a buscar unos juegos paranacionales en Argentina, no los encuentro. No sé si existen. No sé si se hagan. Santi, Perú, para no irnos a Estados Unidos o no irnos a Gran Bretaña o a Chile, que sabemos que son ligas distintas. Para tratar de entender por qué somos potencia. Santi, pero lo voy a decir yo porque me voy a atrever, voy a ser atrevido. Y es una hipótesis que hay y tiene que ver mucho con nuestra situación cultural o social.
Somos un país con un alto índice de violencia que ha dejado muchas personas en esa condición. Somos un país con muchas motocicletas que ha dejado muchas personas en esa condición. Somos un país de, en el tema, no sé, como en el físico, de montañas o de la estructura, que se facilita para que sea un país de muchos accidentes que llevan a ese tipo de situaciones. La situación de, social, si uno ve, ahí hay un número interesante o importante de gente de la fuerza pública, de soldados o de policía. Entonces, pienso que por ahí pueden haber llegado muchos. Puede existir una base más amplia de deportistas para y así, pues de deportistas paralímpicos, y así también crece el deporte en el país, el deporte paralímpico. Esa era otra de las razones que me daban. Cuando seguía preguntando me decían, las clases del deporte paralímpico hacen que elementos como el biotipo no sea tan importante, o donde el biotipo vaya cerrando la brecha que sí se ve en el deporte convencional. ¿Qué es necesario el biotipo para hacer este tipo de deportes? En el deporte paralímpico de pronto se cierra un poco la brecha. ¿Por qué? Porque no necesitas que el nadador sea de 1,98 metros, no necesitas que el nadador sea de ciertas condiciones en su biotipo, sino que cada una de las clases tiene sus condiciones per se y su biotipo per se. Entonces, ahí es donde se achica la diferencia. Ahí es donde podemos hacer mejores y mayores cosas con nuestro deporte y con nuestro sistema. Sí. Sí. Santiago tenía razón que necesitamos muchos programas para hablar de Paralímpico, pero hay algo que yo quiero resaltar acá y es esa parte mental, definitivamente. O sea, eh, Checho mencionaba un tema que es muy triste, ¿cierto? Que es la parte social y todo el tema de seguridad y todas esas secuelas de la violencia. Pero si nos vamos a eso, muchos de nuestros paralímpicos, o sea, de ahorita en Tokio, son de enfermedades congénitas, ¿sí? Estamos hablando de enfermedades condrales, de enfermedades que la consecuencia es el enanismo o malformaciones congénitas o daños visuales adquiridos, no necesariamente como por el tema de violencia, ¿cierto? Eh, entonces, tal vez, no lo sé, eh, esa, esa preparación mental incluso también innata, entonces, porque muchas veces no es ni siquiera pues porque tuvieron un acompañamiento de un profesional en psicología del deporte y todo eso, sino que esa misma necesidad los lleva a, ¿cierto? Yo estoy segura pues lo he hablado con ella en el programa y por fuera, por ejemplo, con el tema de Yesenia, estoy segura de que en un primer momento pues simplemente no pudo ver más a su hija, simplemente no pudo ver más, ¿cierto? No fue una cosa progresiva de los años, sino que fue prácticamente de un momento para otro, ¿cierto? Entonces ella simplemente tuvo un clic de adaptación que le pudo haber costado muchísimo, pero que ahorita eh, es la persona maravillosa que es, ¿cierto? Lo mismo cada uno de los muchachos que estuvo en los Juegos. Yo conozco, por ejemplo, el proceso físico de Alejandro Perea, el ciclista. Y si ustedes lo ven sin caminar de pronto, ustedes dicen, pero este muchacho que tiene, entonces, que tiene que lo hace un paratleta, ¿cierto? Y así con muchos atletas, el mismo Francisco, o sea, quien lo vea a Francisco San Clemente sentado en una silla normal, no va a creer que Francisco tiene algún tipo de situación de discapacidad. Entonces yo creo que es, Valencia en un gimnasio me da miedo. sí, 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 Porque Valencia es un tipo con un tren superior impresionante, impresionante, que muy pocos deportistas
convencionales o no deportistas, o tipos que vayan a hacer barras a cualquier parque de Medellín, no lo tienen. Exactamente, entonces yo creo que esa parte de superación como tal, eh, más allá del término, de la resiliencia y todo eso, o sea, no, o sea, es como que uno vuelve a nacer cuando está en una situación de discapacidad. Y ese es como el mensaje con el que yo me quedo de los Juegos Paralímpicos. Yo me trasnoché y me madrugué, ahí estamos viendo a Francisco precisamente. Yo me trasnoché y me madrugué a ver los Juegos Olímpicos. Y estaba ahí pendiente del resultado y la participación y tal. En Juegos Paralímpicos hubo algo en mí que el chip era: voy a madrugar a trotar, voy a madrugar a montar en bicicleta, voy a madrugar a moverme, porque yo lo tengo todo, me tengo que mover, ¿sí? No puedo esperar a estar en una situación de esas para moverme. Y ese es el mensaje que a mí, en lo personal, digamos, me queda de este tipo de eventos. Y con el que les comparto, como aquella vez que amanece lloviendo y uno dice: ay, un ratico más. Bueno, hay que movernos, porque hay muchas personas que tienen muchas menos condiciones físicas que nosotros y lo hacen. Tal vez por ellos uno también se debe levantar y hacerlo. Entonces yo creo que esa enseñanza es muy fuerte, muy fuerte. Y como lo decía con Valentín, Manuela, siempre me equivoco. Guapi, Manuela Guapi. Guapi. Manuela Guapi. Ella decía, lo decía así en la cámara: amigo, usted que es discapacitado como yo, lo estoy esperando para que venga y juguemos tenis de mesa. Esa fue su invitación en el programa de Paisa Deportes. Ella está buscando pareja, ella está buscando quien también se anime, los está motivando, porque ella es la luz de su casa. Mientras que, como lo decía al principio, hay muchas personas que, como ellos, están en el último cuarto. Y esos que son faro, pues entonces son los que les dan luz a esas personas. Vamos, y a nosotros también. Vamos arriba, vamos a movernos. Yo creo que ese es el mensaje más importante que nos dejan los paratletas. El componente social que tienen los deportistas de los Juegos Paralímpicos, lo que no tienen comparación con nada en el sistema del deporte, convencional y no convencional. Lo que es la reincorporación social, la inclusión, eso no tiene comparación, no tiene comparación. Y los deportistas, las historias, si es duro, y ya lo hablamos acá en este programa, si es duro ser deportista en Colombia, ser deportista paralímpico en Colombia es el triple de duro. Caro, Caro, antes de que se me pase, hace poquito queríamos invitar a alguien del Comité Olímpico que se llama Lina Orrego, sería, ¿cierto? Sí, del Ministerio del Deporte. Está de cumpleaños hoy, si no estoy mal, o ayer. La psico. Sí, Loca, sí. Mandémosle saludo a ella, porque ella también, yo sé que a veces está pendiente del programa. Hoy está cumpliendo años. ¿Usted la conoce, Santi? Santi, ¿usted la conoce? Sí, claro. Ah, bueno. Claro que sí, gracias a ella, el bajón grande, importante, físico que tuvo nuestro medallista olímpico Carlos Alberto Ramírez. Carlos Mario, no Carlos Mario. La familia mandó a hacer unas camisetas que dicen: es Carlos Alberto, no Carlos Mario. A ver si algunos medios y colegas, periodistas, comunicadores, por fin, ya 2 medallas olímpicas, yo no sé qué más necesita para que que se le aprendan el nombre. Bueno, el caso es que ella, afortunadamente para Carlos y toda la selección de bicicross, fue la responsable de levantar a nuestro medallista olímpico, fue la responsable y la única que fue capaz, aparte del equipo médico de Mariana, Charlie, el mecánico, Germán y Vicen, para levantarle el ánimo a Carlos Ramírez, porque estaba completamente destrozado, destruido, bajoneado. Y gracias a la labor del trabajo de psicología específico para el deportista Carlos Alberto Ramírez, Lina Orrego logró levantarlo, y ya sabemos lo que pasó en los Juegos Olímpicos de Tokio con nuestro bicicrossista.
Antes de que se me olvide, vieron el cambio en la dirección técnica del Comité Olímpico Colombiano. En la dirección técnica, no. Edwin Cabezas, que es el director técnico del Comité Olímpico, sale. Esa no me la sabía yo. Ah, o sea que rodaron cabezas y llegó cabezas. Ah, rodaron cabezas, No, al sí. revés. Rodaron No, cabezas. rodaron Rodó cabezas. cabeza. Literal, rodaron cabezas. Eso como no se ventila más allá de la gente que conoce el comité y el sitio. Se lo leí a Héctor Palau Saldarriaga. Bueno, yo estaba leyendo y usted tocó ahorita el tema de la natación. Nunca tocamos el tema acá, nunca lo tocamos. En el tema de clavados, por ahí mencionamos mucho al profe Oscar Urrea que estaba con Brasil, pero por ahí hay una polémica también que el que lleva ese proceso, y eso sí lo sabemos, era Jerry Jaramillo. Y por aquí en ningún momento lo tuvieron en cuenta y se pudo haber reflejado. Hay mucha intriga y mucha cosita. Yo creo que es un tema, yo no sé si es Yo creo político. que se viene, no, yo creo que se viene Ciro Solano, pese a que sabemos que Ciro, Baltasar, Rafael Lloreda, que en paz descanse, todos venían con un proceso desde hace muchos años. Si cambió la cabeza, van a cambiar cosas. Y Ciro no iba a tocar antes de los juegos porque lo eligieron un par de meses antes de los juegos. Vamos a ver qué va a cambiar. Vamos a ver Pero, qué va a cambiar. pero Santiago, Checho, es mejor que cambie ahora y que no No, sí, cambie no, está bien, si es el para momento, los juegos. si es el momento, o no, yo digo que sí. Hago un paréntesis, hablabas ahorita de la Liga de Natación. Por favor, televidentes. Le robaron todos los insumos, materiales y equipos al fisioterapeuta Oscar Córdoba en el Oriente Antioqueño. Él es el fisioterapeuta de la Liga de Natación, es el fisioterapeuta de nuestras nadadoras olímpicas, Mónica Saray y Estefanía Álvarez, es el fisioterapeuta, un fisioterapeuta olímpico, y hace 2 días o ayer le robaron todas las cosas de fisioterapia que yo creo que pues, solamente le sirven a él y a nuestros deportistas para que por favor nos pongamos pilas y de pronto reguemos la voz y hagamos algo. Yo vi por ahí la publicación, pero no sabía que era parte de la Liga de Natación. Yo vi que hizo un pedido también, por si... Oscar Córdoba perdió sus implementos de fisioterapia porque él también pues asiste en diferentes zonas y en el carro tenía todo y le sacaron todo, o sea, una camilla, una corriente, o sea, ese tipo de cosas que solamente nos sirven a nosotros para trabajar. Entonces yo creo que sería como que si de pronto el ladrón está viendo este programa, que se que apiade. ponga la mano en el corazón y vaya y devuelva las cosas a la Liga de Natación. Bueno, Santi, Gente que está vinculada con eso, que los compre. exacto, eso, ese era el llamado que él hacía, que si se los ofrecían, que lo Que nos tuvieran en vayan a cuenta. comprar. Vamos llegando ya, vamos pasando la hora. Yo creo que no sé si sea pertinente sacar algunas conclusiones. Santiago, Uno, no comparar. No comparar. Son dos movimientos distintos. Son dos tipos de deportistas distintos. El Comité Olímpico Colombiano hizo su proceso. Sus resultados quedaron en Tokio 2020. El Comité Paralímpico Colombiano hizo su proceso. Sus resultados también están en Tokio 2020. Se deben evaluar a la luz de cada proceso, de cada deportista y de cada juego, no uno en comparación del otro. Primero. ¿Por qué? Porque si lo empezamos a comparar, hay unas en que va a ganar uno y hay otras en que va a ganar el otro. Y no es justo. No es justo con el deportista, que es fin al cabo el que termina, porque es que esto no le duele a Ciro Solano, ni le duele a Fanny Echeverry, no le duele, o a Julio César Ávila, que es del Comité Paralímpico. Le duele al deportista que lo señala, y al deportista de atletismo, que estuvo en lo del 4x400 y no pudo clasificar, que en la calle le digan es que por qué el Paralímpico sí pudo y usted no. O que le digan a la trucha que por qué Nelson Crispín sí puede y él no. Eso es lo que termina afectando. Por eso no debemos comparar. Pensando más en el deportista, que es el deportista que en 6-7 meses nos va a terminar dando alegrías en Valledupar 2022. Dos, para mí,
primer componente social del deportista y del movimiento paralímpico es incomparable con nada en el sistema del deporte colombiano. Sus historias, lo que hacen los atletas, lo que hacen los deportistas es único. Y cómo llegan a convertirse en deportistas de alto rendimiento es único. Y es algo que siempre tenemos que tener nosotros en la cabeza, más allá. Y así como la luz que ni la lumbre ni que tampoco que lo queme. Ni diciendo lo trato bien porque hay que pesar pobrecito. Ni tampoco diciéndole es que usted hace todo porque es un superhéroe. No, es una persona con un tipo de vida admirable, con unas condiciones admirables, con un entrenamiento, porque ya los que son deportistas de alto rendimiento, con unos entrenamientos admirables, y eso es lo que se tiene que admirar. No que son superhéroes y que te ponen una capa y que por eso ganan, no que hay que pesar, que entonces yo sí te digo y te aplaudo porque hay que pesar. No, son atletas y deportistas admirables. 3, que yo todavía me quedo con muchas dudas, pero me quedo con la tranquilidad de saber que hay cosas para mejorar en ambos lados del espectro, que no los vamos a comparar más, que la invitación es de la gente, no los comparemos más. Y que 3, hay que disfrutar. Que unos son más difíciles de celebrar medallas que otros, sí. Que no se pueden celebrar, sí. Que nosotros, como personajes que estamos desde el otro lado de la barrera, debemos festejar, animar, aupar y estar del lado del deportista cuando llegue el momento, como en el caso de Francisco San Clemente, o en el caso de algún deportista colombiano que haya quedado por fuera de los olímpicos de manera injusta, levantar la mano y decir, venga, son deportistas de alto rendimiento y deben ser tratados como tal, sea el sistema que sea. Pero siempre nosotros celebrar lo que logramos y bajarnos de ese curubito de querer decir todo tiene que ser evaluado y todo tiene que ser pensado y medido con la misma vara. Con eso me quedo yo. Caro, Muchas gracias, Sandy, muchas gracias, Checho, y a los televidentes por estar acá presentes y aprovechar pues como este espacio especial para hablar de seres muy especiales y espaciales. Lo primero que yo quiero decir, y es un llamado para todos, y empiezo por mí misma, es un tema de salud mental. La salud mental tiene relación o tiene beneficios desde la actividad física, tiene beneficios desde la recreación, tiene beneficios desde la fisioterapia, en general tiene beneficios desde el movimiento. Es decir, involucrar a una persona, a cualquiera de nosotros, en una actividad que implique movimiento es ayudar a mejorar y mantener la salud mental. Entonces, si bien una persona tiene alguna limitación física para ese movimiento, pues con mayor razón hay que movernos, ¿sí? No más, ojalá uno fuera como hacer clic, es complejo, ¿cierto? Es personas, y lo vivo a nivel familiar, personas que simplemente quieren estar dormidos todo el tiempo, ¿cierto? Eso es un tema muy complejo, pero es súper frecuente en cada una de las familias y en nuestra sociedad. Entonces, ese tema de salud mental hay que trabajarlo, debemos seguir motivando al movimiento, a la asistencia a eventos, a las ligas, a los entrenadores, decirles, hay que captar no solo talentos, hay que captar también esas personas que tal vez quisieran hacer un lanzamiento, a esas personas que quisieran jugar fútbol, ¿cierto? Pero que tienen dificultades auditivas o deficiencias auditivas, visuales, físicas. Hay que involucrarnos, hay que tenernos en cuenta, hay que motivarlos. Y esa motivación o lo que decía ahorita Checho, esa satanización de que nadie está hablando de los olímpicos, pues empieza por nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuántas personas en ese tipo de situación nosotros estamos motivando, ayudando, pues estamos teniendo en cuenta? ¿Qué tanta es esa motivación personal para movernos? Esa es como mi invitación, con lo que yo me quedo. Son seres admirables, que despiertan esa, como esa energía que a veces uno se queda sin como esa energía vital. Y uno ve a esas personas y uno dice, yo, ¿de qué me quedo? Para seguir adelante.
Muy De bien. hecho, usted ha visto la diferencia, claro, como es de buena persona, yo como soy de competitivo, yo todo enfocado Al en deporte. Ah, no, no. Le voy a decir una cosa a Santiago. claro, claro, es una persona con mucha más empatía que yo. Sí, No, no, le no, voy a no, no, decir no, una pero cosa es a que. Santiago y Checho. Le voy a decir una cosa. Aquí, porque estamos en otro rol y todo, pero si yo soy la fisioterapeuta de uno de esos atletas olímpicos o paralímpicos, qué pena, mi amor, venimos para ganar. El alto rendimiento es de ganar. Ah, El oiga. alto rendimiento, en el alto rendimiento no sirve participar. En el alto rendimiento no sirve, vamos a ver qué pasa. No, no, no. El alto rendimiento es Oh, una cosa de ganar. ojo, claro que ese programa lo está viendo Miguel Ángel López, hombre, ojo, Santi, ahí con eso. Bueno, sí. No, no, y esa es otra cosa. Yo, por ejemplo, en el tema de Miguel Ángel López, en el tema de Nairo, en el tema de James Rodríguez, ¿yo qué digo? Son seres humanos, déjenlos que se expresen. Entonces el otro no se puede poner a llorar porque no lo llevaron a la selección Colombia. El otro no se puede retirar porque le dijeron que parara, porque no le déjelo, que se expresen ya, que asuman las consecuencias que eso tiene. Eso es alto rendimiento, eso es deporte profesional. De, se le pagan por estar ahí, pero si usted está ahí y ha llegado a ese nivel, ¿sí? Si usted nunca ha subido el túnel en bicicleta, no hable, no opine. O sea, ¿cuántos kilómetros tiene Miguel Ángel? Es un ser humano, se expresó. Bueno. Pero me gusta porque primero que sacó el alto rendimiento que tiene escondido bajo la chaqueta. No, ni tan escondido, ni tan escondido. Yo también, No, no, yo sí no lo escondo, a mí sí, pucha, pero bueno, no, vea, yo voy a dar mi y conclusión. otro, que asume las consecuencias. Me encantó lo que dijiste. Exacto, Cada uno cada tiene que uno, asumir. exacto, eso se llama, bueno, no, asumir las consecuencias. Yo me quedo con un tema, con una conclusión, y es una invitación, también he tratado pues como de incorporarlo no solo a lo que es la dinámica de este programa y a la filosofía y a la razón de ser, sino al tema del deporte paralímpico, y es un llamado a la empatía que se ha perdido, y es a ponernos un poco en la posición de ellos, sin descuidar esa parte competitiva, Santi y Caroline. Pero para hacer una buena lectura de este tema, yo pienso que primero hay que tratar de vivirlo así, de ponernos en la posición de esas personas para asimilar que tenemos que darle otro tipo de lectura diferente al deporte convencional. Parte y parte. Sí, correcto. Exacto. Bueno, ¿Cuándo me vuelven a invitar? ¿cómo, Santi? ¿Cuándo me vuelven a invitar? ¿Cuándo quiere venir? Usted me dice, usted me No, comenta. yo creo que la tarea ahora, yo creo que va a ser esta semana, si Dios quiere, Dios mediante, bueno, espero que esté recuperada, ya esté mejor nuestra invitada de la semana pasada, que no pudo estar, la medallista olímpica, Ubaldina Baloyes, nos comentó pues que tuvo una situación médica, esperemos que esté mucho mejor. Para este jueves, la idea es que nos va a acompañar Laura Gómez. Laura Gómez es una patinadora nacida en el En Carmen de Estados Unidos. Viboral. Está en Estados Unidos haciendo ya el proceso de patinaje en el hielo. Es su segundo, su tercer año, buscando ya puntos para que la lleven a ese calendario de las Copa Mundo. Y hoy la idea es charlar con ella desde Estados Unidos. Si quiere, este espacio también Tengo es. muchas preguntas. Tengo muchas preguntas. Usted, Primera, ¿por qué el patinaje no no, está en usted, los Juegos Olímpicos de invierno? no. Ah, No, pero ¿sabes qué? Recuerdo hace muchos años, todo lo mío es hace muchos años, cuando Jennifer Caicedo se fue a hacer patinaje en el hielo. con Argentina. ¿Cómo? Exactamente. Antes de Pedro y antes de Laura, y ahí Sí. vi que el loco también se fue para allá. Es Daniel que, Zapata también es se que fue para Daniel allá. Zapata es la pareja, es el novio de Laura. Ahí le paso ese dato. Entonces fue por eso que se fue. No, también. Eh, Santi, pero no nos adelantes Ah, el cuento del patinaje. no, sino que Guárdeselo para el jueves. alguien me preguntó en redes sociales, ustedes saben que yo me muevo mucho en redes sociales, que por qué
no hacían el cambio. Yo le dije, eso no es tan fácil. Yo he estado tantas preguntas de eso. Ustedes saben que yo tengo tantas preguntas de todo en la vida que me voy a empezar. Ni esta ni otra Santi, vida. No, pero yo le voy a dar un dato también caro. Y es lo del cambio primero para hilar el tema de Santiago. Son dos deportes totalmente diferentes. Eso me explicaba Jennifer. Es que Jennifer me explicaba eso. La mecánica de cómo entran y cómo salen los patines ya cambia todo. Los hace dos deportes distintos. Más allá de que sean con patines y que sean unas distancias relativamente similares. Santi, pero la principal diferencia se la doy ya a usted acá. En patinaje en el hielo no levantan el patín. Siempre está sobre. No, el sistema del patín es diferente. Búscalo. Siempre está, pero siempre está sobre la superficie. Nunca no hay momentos donde despeguen el patín del hielo. Me va a tocar estar el jueves acá. Ah, bueno, ya Santiago, sabes. vea pues este dato para que lo estudie para el jueves. Este personaje patinaba, era de las malitas, de las que quedaban del quinto puesto para atrás, ¿cierto? Este personaje. Entonces, como el patinaje no era olímpico, yo me retiré de patinaje, estudié fisioterapia y fui a Juegos Olímpicos como fisioterapeuta. Nos vemos el jueves. Oiga, ¿será que le decimos de una vez y traemos a los dos invitados o se nos perratea esto? ¿Con qué? No, que estén Laura, no. No, Jennifer ya estuvo en ese programa, en Paisa Deportes, no. No, nos trae a Jennifer Caicedo. Yo tengo la idea de que... Estuvimos con ella en el Mundial de Bicicross del 2017 en Roma. No, pero yo creo que estuvo como invitada, tengo la duda. No, mi pregunta es si invitamos a Laura y que se siente con Daniel Zapata, sí. A mí no me tocó Jennifer, hubiera sido en los programas que yo lloro. Bueno, yo tengo como la duda, pero bueno, listo. Santi, gracias por acompañarnos, hombre. Ustedes. A Carlos Areiza estaba en clase, por eso no se conectó. Yo sé que hubiera querido estar en ese programa también. Y estuvo comentando todo el tiempo. Oiga, yo necesito un profesor de esos. Bueno, listo. ¡Ey, nos vamos! Chao. Nos vemos. Chao. Chao a todos. Gracias. Deportes Antioquia, queremos cambiar tu historia, dándole al deporte un aire nuevo. Queremos acompañarte y de la mano llevarte, no importa la edad que tengas, unidos somos la fuerza que te da otro aire al respirar. Indeportes, somos campeones de corazón. Indeportes, grandes logros, recreación. Indeportes, por las medallas y el honor, por Antioquia y por el deporte una sola voz. Indeportes, Antioquia. Indeportes, unidos por el deporte.